de Alberto. Está Camilo Tiscornia en línea. Camilo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Camilo es economista y siempre nos ayuda, por supuesto, a entender o a tratar de poner en contexto esto. ¿Cómo sigue esta historia, Camilo? Bueno, mirá, yo creo que esto sigue con que en septiembre vamos a encontrar seguramente un dato también bastante fuerte. Me imagino que de vuelta superior al 10%, porque vos pensás que este dato de inflación que estamos viendo de agosto, en realidad está influido fuertemente por las dos últimas semanas del mes, que Claro. fue, se vio el efecto del tipo de cambio. Entonces, eso te provoca un efecto arrastre sobre el mes de septiembre, con lo cual, aunque ahora en septiembre el tipo de cambio oficial y los paralelos se pudieran mantener, si hubiera alguna moderación, ya vas a tener un piso muy alto que te deja agosto. Aproximadamente por lo menos un 5% te deja. Así que sobre eso tenés que cargar todo lo que pase durante septiembre. Quiere decir que te imaginas un septiembre y un octubre por arriba de las dos cifras. Septiembre probablemente y octubre, bueno, ahí es más azaroso porque el 22 de octubre tenemos elecciones. Sí. Y ya hemos visto que en agosto el tipo de cambio fue uno antes de las elecciones y fue otro después. Entonces Claro. es mucho más difícil pronosticar octubre, ¿no? Claro. Yo creo que el gobierno lo que va a tratar de hacer ahora por todos los medios es mantener los tipos de cambio, que es lo que está haciendo, para justamente evitar que le vuelva a pasar esto, al menos antes de las elecciones. Después veremos. Claro, un tipo de cambio anclado en 3.65,50 hasta octubre. Ahí hay que resistir la presión, la olla a presión que te pide que lo lleves para arriba, ¿no? Sí, digo, este es el plan del gobierno, de que se pueda realizar, ya lo veremos, porque la realidad es que estamos en un contexto político sumamente incierto, Sí. en donde se sabe que es la corrección del tipo de cambio. Vos fijate, el tipo de cambio subió en aquel momento, aquel día de las elecciones, algo así como un 21%. Sí. La inflación que tienes ahora en agosto, más la que puedas tener en septiembre, en octubre, si el gobierno sigue manteniendo el tipo de cambio, vas a estar igual que como estabas el 11 de agosto, en materia de tipo de cambio ajustado por inflación, que es lo relevante. Entonces, la presión para la devaluación sigue presente y se sabe que en algún punto, si no es con este gobierno, será con el siguiente, se va a tener que resolver. Entonces, eso le da una inestabilidad a todo esto muy importante y en un contexto en el cual el gobierno, el Banco Central, no tiene reservas. Déjame sumar una cosa más, Camilo. ¿Qué tal? Ramón Indart. Acostumbrados a que, previo a cada elección, del más grande al más chico, todos buscan dolarizar. Aunque el ministro diga compren un auto, se busca el dólar y eso va a impactar también. Justamente a eso me refería con que empieza a haber una expectativa de que el tipo de cambio en algún momento puede seguir subiendo y lógicamente habrá gente que intenta comprar dólares para cubrirse de eso. Y además empieza a pasar otro fenómeno, que es que el que tiene los dólares no se quiere desprender, porque si cree que en algún momento los dólares van a valer más, eso va a querer desprender ahora. Claro. Ahora, pero perdón, lo que se había planteado es que se va a mantener el dólar como está, el oficial, digo, hasta el 22 de octubre y después no hay nada por escrito de lo que puede pasar, ¿no? Esto es así. También, es así, sí, no. Ni siquiera tampoco hay un compromiso, digamos, no hay un compromiso firmado en algún lugar de que el dólar se va a mantener en 350 hasta octubre. Es lo que el gobierno ha deslizado, de modo medio informal, y es lo que en general se especula con que el gobierno haga con una intencionalidad política sobre todo, ¿no? Pero el tema es el día después, ¿no? Claro. Y la transición, que va a depender mucho de cuál sea el resultado de las elecciones de octubre, porque una cosa va a ser si de golpe hay un ganador en primera vuelta, otra cosa si hay un balotaje, y si ese balotaje es, no sé, una cosa será Milei contra Massa, otra cosa será Milei contra Bullrich, otra cosa sería Bullrich contra Massa, o sea que las combinaciones son muchas y los escenarios muchos también. Claro, claro. Y qué particular, Camilo, ¿no? Tener un ministro de Economía que a su vez es candidato. Uno no sabe si decirle candidato o ministro, ministro candidato, las dos cosas, pero es algo muy inédito también eso. Sí, y muestra, digamos, creo que está mostrando un poco la situación en la que está, ¿no? Yo creo que las chances para el gobierno no son del todo buenas a nivel de las elecciones, pero el gobierno es como, el ministro es como si estuviera de alguna forma tratando de quemar las naves para ver si de alguna forma se llega y está generando un problema para futuro, porque todas estas medidas que se han tomado, la devaluación, los bonos para tratar de compensar los efectos de la devaluación, ahora la rebaja de ganancias, cambios en otros impuestos, son todas bajas de impuestos en un contexto de un gobierno que tiene déficit fiscal, con una inflación del 120%, la verdad que es muy peligroso lo que está pasando. Vos sabés, Camilo, por último, agradeciéndote, Camilo Tiscornia es economista, vamos a seguir profundizando este tema, la noticia de la tarde pasa por la inflación de agosto, 12.4%. Pues tengo acá una lista
Sí. del periodo 1943 a Alberto Fernández. ¿Está bien cuando uno compara esos porcentajes que aparecen, por ejemplo, en el gobierno de Frondizi, por ejemplo, con Onganía, por ejemplo, no sé, en el tercer gobierno de Perón? Porque si es así, uno prácticamente ve que la Argentina en los últimos 80 años, 100 años, permanentemente convivimos con crisis inflacionarias. Sí, yo creo que en algún punto, obviamente las experiencias son muy distintas, hay tiempos que son muy pasados, que tal vez la comparación no es fácil, pero sin lugar a dudas que hay un hilo conductor en este periodo, te diría arrancando aproximadamente en 1945, que es cuando comienza la Argentina a tener un patrón de alta inflación que antes no tenía, y es la recurrencia del déficit fiscal como un factor permanente. De hecho, si vos tomás estadísticas oficiales de resultado fiscal, que hay unas que son muy sólidas desde el año 61 en adelante, entre el año 61 y 1990 la Argentina nunca tuvo superávit fiscal, siempre tuvo déficit fiscal, y uno podrá decir, bueno, otros países también tienen déficit fiscal. Lo que pasa es que la Argentina ese déficit lo ha financiado por las condiciones que tenía que enfrentar, con procesos de deuda que se hacían insostenibles y con una emisión monetaria brutal. Bueno, Entonces, eso justamente, Camilo, estaba percibiendo eso, porque uno, por ejemplo, cuando ve la salida de la democracia, ahora que tanto estamos hablando de 40 años de la democracia, es decir, la llegada del gobierno de la dictadura cívico-militar, uno ve cómo se dispara también la inflación. El gobierno de Videla, 147, bueno, lo deja muy alto aquella crisis del Rodrigazo, pero Videla, Viola, Galtieri, el propio Viñone, en 1983, volvemos a la democracia con 400% de inflación. Claro, porque todo este proceso que estábamos diciendo es como que fue increyendo y el pico fue la hiperinflación de 1989. Claro. Ahí recién fue la hiperinflación, después hubo un segundo brote a fin del 89, principio del 90, que se contuvo, fue el momento del plan Bonex, que fue lo que se hizo para contener la hiperinflación de aquel momento, y después vino la convertibilidad, y no solo la convertibilidad, sino el otro conjunto de políticas que implementó Menem, más promercado, llamémosle, permitieron cortar con ese creyendo y tuviste 10 años en los que no hubo inflación. Obviamente hubo otros problemas. ¿Por qué? Porque el problema fiscal siguió presente. Entonces, si bien no tuviste acción monetaria para financiar ahí, lo que tuviste fue un endeudamiento brutal y una rigidez que te dio la convertibilidad que derivó toda una crisis brutal en el 2001. Otra vez, liberado de la convertibilidad, otra vez vino un creyendo desde el 2003 en adelante. La recurrencia del problema fiscal te va redundando en cada vez más. Bien. Camilo, abrazo grande, gracias. Saludos, hasta luego. Gracias. 12.4%.